Bienvenidos a la Casa de los Cuentos Malditos. Soy Chos, y hoy vamos a descubrir juntos los oscuros secretos del internado. Prepárense para adentrarse en un lugar donde los pasillos encierran secretos terribles y cada rincón esconde un misterio aterrador. No olviden suscribirse antes de comenzar con esta historia espeluznante. Empecemos. En una remota región montañosa, se alzaba el antiguo internado San Gregorio, abandonado y olvidado por décadas. Un grupo de investigadores, liderado por Clara y Manuel, decidió explorar sus misteriosos pasillos en busca de respuestas sobre los rumores de desapariciones y maltratos ocurridos en el pasado. El edificio se alzaba imponente, cubierto de vegetación y en un estado avanzado de deterioro. Al entrar, encontraron habitaciones llenas de muebles rotos y documentos esparcidos por el suelo. Las paredes susurraban historias de sufrimiento y desesperación. Entre los documentos, Clara encontró un diario que pertenecía a uno de los antiguos residentes. Las entradas describían abusos y torturas infligidas por los administradores del internado. Los niños eran sometidos a castigos brutales por las más mínimas faltas. Encierros prolongados en cuartos oscuros y privación de comida pintaban una imagen aterradora del pasado del internado. Decidieron pasar la noche en el internado, pero los ruidos inquietantes y los crujidos de las paredes perturbaban su sueño. Clara tuvo una pesadilla vívida en la que veía sombras moviéndose por los pasillos, llevándose a los niños. Al día siguiente, encontraron una serie de fotografías ocultas en un cajón. Las imágenes mostraban a los niños del internado con expresiones de terror, y en el fondo siempre aparecía una figura siniestra, el director del internado, conocido como el Señor Vega. Su presencia era imponente y aterradora, con una mirada fría y cruel. Los testimonios lo describían como un hombre sádico, disfrutando del sufrimiento ajeno y ejerciendo un control absoluto y tiránico sobre los niños. Mediante entrevistas con antiguos residentes del pueblo cercano, Clara y Manuel descubrieron que el señor Vega era conocido por sus métodos crueles y su obsesión con la disciplina extrema. Los relatos hablaban de niños que desaparecían sin dejar rastro. Se encontraron con Teresa, una antigua residente que había sobrevivido al internado. Teresa les reveló que había logrado escapar y había vivido con el miedo constante de ser encontrada por el señor Vega, quien seguía obsesionado con su control sobre el lugar. Decidieron poner una trampa para descubrir si alguien más estaba viviendo en el internado. Durante la noche, Clara y Manuel fueron atacados por figuras encapuchadas que intentaron secuestrarlos. Lograron defenderse y capturaron a uno de los atacantes. El atacante confesó ser parte de un grupo de antiguos empleados del internado, liderados por el señor Vega, que aún practicaban rituales de castigo y control sobre los sobrevivientes. El atacante confesó ser parte de un grupo de antiguos empleados del internado, liderados por el señor Vega, que aún practicaban rituales de castigo y control sobre las almas de los niños. Aterrorizados, Clara y Manuel sabían que debían detenerlos. Se armaron con valor y decidieron enfrentarse al señor Vega y su grupo. La confrontación fue brutal. Manuel y Clara, armados con herramientas y una determinación feroz, lucharon contra los seguidores del señor Vega en los oscuros pasillos del internado. El señor Vega, con una sonrisa siniestra, intentó subyugarlos mentalmente con amenazas y torturas psicológicas. Al final, Manuel logró someter al señor Vega, revelando la verdadera magnitud de su crueldad. Lograron liberar a varios niños que aún estaban cautivos en el internado. Los niños, traumatizados y asustados, les contaron historias de horror sobre los castigos y torturas que habían sufrido. Describieron cómo eran sometidos a interminables horas de dolor físico y mental, y cómo sus gritos eran ignorados por aquellos que debían protegerlos.
Con los niños a salvo, Clara, Manuel y Teresa huyeron del internado, pero no sin ser perseguidos por el grupo del señor Vega. La persecución por los oscuros pasillos y el bosque cercano fue frenética y peligrosa. Los gritos de los niños y los pasos de los perseguidores resonaban en la noche, creando una atmósfera de pánico y desesperación. Clara y Manuel lucharon con todas sus fuerzas para proteger a los niños y mantenerlos a salvo. Finalmente, lograron escapar y llevaron a los niños a las autoridades locales. Las historias de los niños y las pruebas recogidas en el internado destaparon los horrores que habían ocurrido allí, y el señor Vega fue arrestado. El juicio reveló la magnitud de los crímenes cometidos en el internado. El señor Vega y sus cómplices fueron condenados, y el internado fue clausurado para siempre. Las audiencias estuvieron llenas de testimonios desgarradores de las víctimas, detallando las atrocidades sufridas. La sentencia final fue una victoria para la justicia, pero dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. Clara y Manuel se dedicaron a ayudar a las víctimas a recuperarse y a llevar una vida normal. Teresa encontró paz, sabiendo que finalmente se había hecho justicia. La experiencia dejó una marca profunda en Clara y Manuel. Reflexionaron sobre el poder de la verdad y la importancia de enfrentar el mal, sin importar lo oscuro y peligroso que sea. Decidieron continuar su trabajo como investigadores, comprometidos a destapar otras historias de horror y justicia. Sabían que su valentía había cambiado muchas vidas. A pesar de la justicia, las sombras del internado continuaban persiguiéndolos en sus sueños. Clara y Manuel supieron que algunas heridas nunca sanan por completo. El internado fue convertido en un monumento a las víctimas, para que nadie olvidara lo ocurrido allí. Las historias de horror del lugar se convirtieron en una advertencia para las futuras generaciones. Mientras Clara y Manuel investigaban nuevos casos, sabían que el mal podía tomar muchas formas. Su lucha contra la oscuridad y el terror continuaba, pero estaban más decididos que nunca a enfrentarlo. Y así concluyen los oscuros secretos del internado, otra escalofriante historia en la casa de los cuentos malditos. ¿Qué les ha parecido esta aterradora experiencia? Dejen sus comentarios y recuerden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para más historias de terror y suspenso. Soy Chos, nos vemos en la próxima pesadilla.